Nosotros consideramos a alguien, a un presidente, por ejemplo, un buen presidente, cuando se ocupa de nuestros problemas, ¿no? Si por ejemplo hay inseguridad, pues que resuelva eso. No esperamos que él vaya personalmente y se ponga en una patrulla afuera de nuestra casa y esté vigilando, ¿no? O que él vaya y tape un bache que está en la calle por la que transitamos, sino más bien que haga posible que haya una seguridad para todo el país, que trabaje por todo el país, que obre a favor de todas las personas y no nada más de mí o de algunas pocas. Y a veces nosotros ponemos nuestros ojos en cosas que nos afectan a nosotros, que necesitamos, pero que no son una bendición para todos, no son parte de todo el plan maravilloso de Dios. Y vamos a Isaías 40. Ya hemos leído este capítulo, ya hemos hablado de él a principio del año, pero ahí vemos que Dios tiene un plan que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que podemos entender, y cómo este plan, si lo entendemos, si lo conocemos, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da pues todo lo que necesitamos para enfocarnos en lo que debemos enfocarnos y no distraernos con situaciones que parecen difíciles, pero que no son trascendentes en ese sentido. Vamos a tomar nada más los versículos 12 a 20. Vamos a leerlos otra vez. Dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Vamos a hablar. Señor, pues nuevamente te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos dices a través de ella. Te pedimos que pues nos ilumines, nos des de tu espíritu para que podamos oír esta palabra tuya, y que esta palabra traiga bendición, traiga edificación, sea el alimento a nuestra alma que necesitamos en este tiempo. Ayúdanos, Padre, que todo sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pero el deterioro moral del pueblo de Dios iba en aumento.
Fue así desde el principio. En la época en que Isaías escribió este libro, no era la excepción. El pueblo iba cada vez peor. Y Isaías profetizó la futura cautividad del pueblo de Israel y el saqueo de todas las riquezas a causa de su pecado, principalmente por el pecado de idolatría, del que se derivan muchos más, o más bien del pecado que se derivan todos los demás pecados. La idolatría es un pecado contra el primer mandamiento: no te harás dioses ajenos a mí. Y todos los demás finalmente pues son parte de este desvío. La avaricia es idolatría, la lujuria es idolatría. Todos los demás pecados pues se derivan de no seguir este primer mandamiento. Pero bueno, inmediatamente después de hacer este anuncio de la tragedia que venía, el castigo que venía por el pecado, inmediatamente después, como leímos en este capítulo, da consuelo a su pueblo por medio de otra profecía, la profecía del regreso de los cautivos una vez cumplido el tiempo, porque su pecado es perdonado. Dios es soberano en la historia universal. Pasan cosas que hacen parecer que Dios ha perdido el control y que sus promesas se hacen imposibles de cumplir. Cosas que habían pasado, o que estaban pasando, o que iban a pasar, como es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la deportación del pueblo. Si esto se cumplía, pues parecía que no había esperanza. Y así ha sido siempre. La iglesia primitiva fue perseguida y estuvo a punto de desaparecer. Parecía que no podía sobrevivir. Lo mismo que la iglesia de la Reforma. Y aún hoy hay muchas amenazas para el creyente como persona en el mundo, y también muchas amenazas para la iglesia, para que se diluya la palabra, para que pues sea minimizada, para que sea mal interpretada y hecha superficial. La primera profecía se cumplió. Babilonia arrasó a Israel y se llevó a los sobrevivientes como esclavos. Tiempo después, un nuevo imperio, el imperio persa, tomó el lugar de Babilonia, y las cosas se hicieron más difíciles para el pueblo. Ellos estaban cautivos, esclavos, y dudaban de las promesas. Tal vez las habían olvidado. Habían pasado ya 70 años y no había nada que hiciera parecer que las cosas podían cambiar. Sin embargo, la segunda profecía se cumplió exactamente en el tiempo profetizado. El pueblo regresó y se reconstruyó el templo. Pero la profecía no termina ahí. Hay un cumplimiento mayor cuando Dios mismo viene para libertar a su pueblo, y es anunciado por la voz que clama en el desierto. Y el cumplimiento perfecto se dará todavía en el futuro, cuando Jesucristo regrese para reinar con todo su poder sobre su pueblo y sobre todo el mundo, cuando toda carne lo verá y con todo su poder juzgará a las naciones, libertará a su pueblo de una manera definitiva. Y los versículos 10 y 11 de este capítulo dicen: He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará.
He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. Se secan y se marchitan. Todos los seres humanos son así. Los reyes de los imperios más poderosos, como Asiria y Babilonia, y los poderosos de hoy, un día están y desaparecen, y otros los sustituyen, como la hierba. Nos parece que siempre hay hierba, y así es, pero no es la misma hierba. La que había se seca, y la que hay se secará, y habrá otra. Es hierba, pero no es la misma. Lo mismo pasa con los hombres. Pasaremos, habrá otros. Siempre hay hombres, pero no son los mismos. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es la base y también la garantía de toda la esperanza de un creyente, porque permanece después de que todo el poderío y toda la gloria humanos se hayan desvanecido. Los judíos de ese tiempo, del tiempo de Isaías, podían verse tentados a confiar en los dioses de los poderosos imperios que los habían conquistado. ¿Acaso no habían hecho poderosos a esos imperios para que dominaran el mundo? ¿No les habían dado poder, los habían prosperado con toda la riqueza hasta la que ellos habían tenido en su templo? Al voltear y ver las cosas como están hoy en el mundo, también nosotros podemos ser tentados y pensar: si Dios no me da lo que quiero, lo que yo necesito, pues habrá que recurrir a algo más. Buscaré en algo más. Otros que confían y se apoyan en otras cosas tienen todo lo que quieren, obtienen lo que desean. En esta parte del capítulo 40 de Isaías les sirvió a ellos, a los judíos de ese tiempo, y nos debe servir a nosotros para ampliar la base de nuestra esperanza y aumentar mucho, pero mucho más, el consuelo, aún en medio de grandes carencias y tribulaciones. Por medio del profeta se nos describe la inmensa gloria, el poder, la majestad de Dios, y nos hace reflexionar por medio de 3 preguntas. Después hace un contraste entre Dios y las naciones que nada pueden hacer en cuanto a decidir el curso de la historia, para finalmente presentarnos lo ridículo que es confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios, lo ridículo que es confiar en nosotros mismos para obtener lo que queremos y que no vamos a obtener, y si lo obtenemos nos daremos cuenta al final que es un engaño, es una cosa vana que se desvanece con el tiempo. Ni el oro dura para siempre. Lo primero tenemos es el Dios creador. En los versículos 12 a 14 dice:
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Estas son las preguntas. Quizá nos sorprenda que después de la consolación y de la profecía de que un pastor superior a David, el pastor rey, al que se le prometió que un descendiente suyo se sentaría a reinar para siempre, después de estas profecías, que se hagan estas preguntas al pueblo, preguntas que tienen una respuesta obvia, pero estas preguntas son el argumento de respuesta que Dios da a las ideas que tenían los israelitas acerca de Dios, que son las mismas ideas que tienen muchos cristianos o no cristianos en la actualidad. Ese pensamiento es la incredulidad. Ellos pensaban que Dios no se daba cuenta de lo que pasaba, no se daba cuenta de lo que ellos hacían, o no le importaba, o no podía hacer nada. En ese tiempo, con la evidencia de la creación ante sus ojos, pocos eran los que dudaban de la existencia de Dios. En esa época tal vez nadie. La duda era si él sabía lo que pasaba y si actuaba o no, si lo que pasaba no tenía que ver con Dios o tenía que ver con algo más, si había un Dios, otra cosa en la que ellos pudieran apoyarse para obtener lo que ellos querían, cosas que no recibían cuando querían ni cómo las querían. Ellos estaban viviendo en esclavitud y en angustia y pensaban: mi Dios se desentiende, ni cuenta se da de lo que me pasa a mí. Ese es el pensamiento que ellos tenían. Dice el versículo 27: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. A ese argumento es el que se está contestando en estas preguntas. Hoy el escepticismo y el ateísmo se manifiestan abiertamente. El hombre se esconde atrás de la ciencia para sostener y justificar su pecado de incredulidad. La creación es una prueba palpable a todo ser humano de la existencia de Dios. La creación habla de un creador. La materia de la que está hecho el universo no se hizo sola, ni apareció de repente por casualidad. La ciencia explica el origen del universo con una gran explosión y empieza su explicación a partir de ese instante. Pero no pueden explicar lo que pasó antes, lo que había antes, ni lo que pasaba. ¿De dónde vino la materia? Según esta teoría, que no es otra cosa que una teoría, una suposición de lo que pudo haber pasado sin que haya manera de probarlo. Según esta idea, el universo se fue ordenando solito.
después de la explosión. Poco a poco se formaron los planetas, las estrellas, las galaxias, y uno de esos planetas en la Tierra, de una manera casual, por circunstancias muy especiales que se presentaron, surgió la vida de donde no la había. Recientemente otra teoría dice que la vida vino de fuera, que probablemente vino del planeta Marte y lo hizo usando como taxi a un meteorito. Los que piensan así son como los paganos de la antigüedad, que por su injusticia no aceptan la evidencia de la creación. Dice Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En la creación, el hombre puede saber que existe un Dios que creó todo lo que existe y que lo ordenó, lo puso en orden, pero no puede saber más acerca de Dios, y por eso Dios se reveló a sí mismo desde el principio. En el libro de Génesis se da por hecho que Dios existe y que Él es eterno, desde antes del principio. Así dice Génesis 1:1. Del principio Dios creó los cielos y la tierra. Hubo un principio para la creación y Dios ya estaba ahí. Es un Dios poderoso y creador, y a partir de ahí se va revelando progresivamente a través de su palabra y a través de la historia. Y la injusticia de los hombres quiere detener la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios, también dice Romanos 1:22. Por medio de su revelación nos dice cómo debemos pensar de Él y qué debemos pensar de Él. Nos dice cómo entender sus obras. No podemos conocer al Dios verdadero aparte de la revelación que Él hace de sí mismo. No es suficiente ver la creación y admitir que existe un Dios creador. Necesitamos su palabra. Con estas preguntas que hace Isaías, nosotros debemos reflexionar en quién estamos confiando, o si estamos confiando en alguien, o de quién estamos dudando. ¿Qué base tenemos para esperar el cumplimiento final de la profecía, que es la culminación de nuestra fe? Si no teníamos una base firme, podemos dudar y dejarnos desviar, como pasó con el pueblo de Israel. Muchas veces, más que una duda real acerca de Dios, es una oposición a querer creer quién es Dios, para poder vivir como nosotros queremos. La incredulidad nos sirve para justificar y para esconder otros pecados. Pero la base es saber quién es Dios. No podemos dejarnos desviar, o no debemos hacerlo.
como le pasó a Israel. Dice el versículo 12, esta es la primera de estas preguntas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Como si Dios fuera un artesano o un artista haciendo sus obras, nos dice que midió y pesó, calculó todo lo necesario para que todo pudiera funcionar. En las pequeñas y en las grandes cosas de la creación vemos una complejidad y una perfección admirables. Una pequeña planta es admirable. Una alga de una sola célula está viva. Parece tan simple y sin embargo es tan compleja que el hombre, con todos sus conocimientos y tecnología, no puede hacer algo que se le parezca y que pueda hacer lo que esta pequeña planta, este pequeño microorganismo hace. Toma energía del sol y usa eso para vivir, para purificar el aire. Solo necesita un poco de agua, un poco de luz, y todo lo que hace ni siquiera nos damos cuenta. Es el alimento de muchos animales. El aire que respiramos es purificado en gran medida por estas pequeñas plantas. Sin ese oxígeno no habría vida. El universo y el sistema solar están en un equilibrio perfecto. Funciona como un complicado mecanismo en el que no sobra nada. Si no hubiera luna, no habría mareas, o prácticamente no las habría. Cuando se alinean el sol y la luna y jalan en un sentido es cuando es la mayor marea, y cuando se oponen es menor. Pero ese movimiento del mar regula el clima, limpia el mar, tiene muchas funciones. Si no hubiera estas mareas, la vida desaparecería. El clima cambiaría drásticamente. La luna se formó por un choque de planetas y está ahí por casualidad, o fue puesta justamente ahí con un propósito por el Creador. El cuerpo humano es una maravilla. Cada órgano por sí mismo, los pulmones, el corazón, el estómago, cada órgano es complejo y funciona. Y en conjunto es sumamente complejo, todo está relacionado unos órganos con otros, por no hablar del cerebro. Es sabio pensar que se hizo solo y que se fue perfeccionando con el tiempo. Lo que vemos es todo lo contrario. El mundo está cada vez más deteriorado. El agua y el aire están cada vez más contaminados, al grado de que muchas especies de plantas y animales se extinguen. No son capaces de sobrevivir. En la naturaleza vemos que todo tiende a desordenarse. Sin embargo, las teorías científicas dicen
que todo evoluciona hacia la perfección, que vamos hacia la perfección. Hay un astrofísico muy conocido, tiene varios libros. Él es un científico, maestro de universidades prestigiosas, físico en esta rama de la astronomía, se llama Alan Lightman. Él reconoció que a los científicos les parece misterioso el hecho de que el universo fuera creado con este elevado grado de orden. Él agregó que cualquier teoría cosmológica viable debería explicar en última instancia esta contradicción de la entropía, es decir, que el universo no se halle en un estado caótico. ¿Quién pudo medir y pesar la cantidad de agua y de polvo que debía haber? ¿Quién puso la Tierra a la distancia precisa del Sol? Un poco más o un poco menos harían imposible la vida. ¿Fue pura suerte y pura casualidad? La pregunta exige una sola respuesta. Nadie puede hacer esto, solo Dios. Dice el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién puede tener sabiduría para decirle a Dios qué hacer o cómo hacerlo? Dios es supremo. Nadie puede instruirlo. Nadie lo ha guiado, ni hombre ni ángel. Nadie existía cuando Él creó, cuando Él planeó todo. Los planes son solo suyos y todo ha sido hecho por Él. Como esos planes son infinitamente sabios y como dependen solamente de Dios para que se ejecuten, el pueblo puede tener confianza y seguridad en que Dios va a cumplir todos sus propósitos. Dice el versículo 14: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Es la misma idea del versículo anterior para subrayarla. Él entiende y discierne sin que nadie le diga, juzga correcta y sabiamente. Lo que se ve en todos los arreglos de la creación y en la providencia con la que todas las cosas se mantienen en su lugar y logra todo lo que quiere. Después de esta reflexión que nos hace hacer acerca de Dios, Isaías nos muestra la insignificancia del hombre. Dice el versículo 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Comparado con la inmensidad de la creación, todas las naciones en conjunto son como una gota de agua que cae de una cubeta. ¿Cómo puede una simple gota impedir que haga algo aquel que es capaz de contener todo el agua de los mares en su mano? Los hombres temen a una nación poderosa que los pueda invadir y destruir. Dios puede cumplir sus propósitos
sin ayuda, como cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra. O puede usar a alguna nación como Asiria y Babilonia. Todas las naciones en conjunto no son nada en comparación con Dios. No pueden impedir que Dios cumpla todos sus planes. Las naciones son un instrumento que Dios usa, si así lo quiere, para juzgar a otras naciones y aún a su mismo pueblo. El polvo que hay en una balanza no hace que se desequilibre, no hace que sea menos exacto el peso de una montaña. Cómo el polvo que hay en una balanza o en una báscula puede influir en aquel que puede borrar una isla como si fuera polvo. Muchas islas son como montañas que salen del mar por medio de la actividad volcánica. Dice el pasaje que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes. Aquí está, no está hablando de cosas inanimadas de la naturaleza, está hablando de las naciones, no de agua y montaña, de las naciones y los habitantes, de los hombres. Y dice el versículo 16: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Acaso Dios depende de lo que le dé el pueblo? Los dioses falsos, los ídolos, dependen de los templos y de las imágenes que les construyan para tener gloria, para que sean conocidos. Dependen de obras humanas, pero el Dios verdadero no depende de nada ni de nadie. Las más grandes obras religiosas y todos los sacrificios posibles quedarían cortos frente a su dignidad. Todo lo que podamos ofrecerle es insuficiente y además Él no necesita nada de nosotros. Vamos al Salmo 50, versículos 9 a 13. Dice Salmo 50, del 9 al 13: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? El Líbano era un bosque y las montañas en el que abundaban cedros y cipreses y muchos otros árboles enormes. Parecía que la madera que había ahí nunca se acabaría. De ahí llevaron la madera para hacer las construcciones del rey Salomón, incluido el templo. Todos esos árboles y todos los animales que había en esos montes, que se ofrecían holocaustos en sacrificio a Dios, no serían suficientes para manifestar toda la gloria de Dios. Nuestras alabanzas poco pueden expresar su majestad
y honor. ¿Cómo debemos mostrar nuestra reverencia a Dios? ¿No debemos acercarnos con temor y temblor? Dice el versículo 17: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Nada, a veces es difícil entender lo que es nada. A veces vemos una botella vacía y decimos que no tiene nada, pero no, ahí hay aire. Si le sacamos el aire, decimos que no hay nada, pero ahí hay un espacio. Entonces, nada es algo que no existe, además de estar vacío. Con respecto a Dios, todas las naciones y todo hombre no tienen ningún significado ni propósito. Este es el resumen de las ideas anteriores. No quiere decir que la humanidad, que el hombre no tenga ningún valor. Sí tiene un valor, y ese valor lo tiene porque está hecho a la imagen de Dios. Pero lo que quiere decir es que comparándolo con Dios, a toda la humanidad, es nada, y su valor comparado con el de Dios es menos que nada. Aparte de Dios, si el hombre desaparece, a nadie le importa, nadie lo recuerda en unas pocas generaciones. Quizá yo pueda recordar hasta mi abuelo, quizás hasta mi bisabuelo, pero más allá ni siquiera sé cómo se llamaba. Pero lo que le da significado y trascendencia a la humanidad y a un hombre es cuando tiene una relación con Dios. Si vive en su pecado, es nada. Si no escucha el mandamiento de arrepentirse y buscar la salvación por medio de confiar en Cristo, es nada. Si tú vives solo en tus placeres, tu vida no sirve para nada. Se desvanece como la neblina. Tu vida vale solo en Cristo. Y vale y tiene sentido cuando es para darle la gloria a Dios, porque para eso hizo Dios al hombre. Si ese es Dios, y eso es lo que es el hombre, la idolatría es una locura. La locura de la idolatría. Dice el versículo 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Esta pregunta pone delante de nosotros un desafío. Todos tenemos la tentación de acomodar a Dios a nuestra conveniencia, o si así nos conviene, excluirlo, hacernos la idea de que Dios no existe o que no interviene en lo que nosotros hagamos, que no le importa, que no va a juzgar, que no hay consecuencia para lo que hagamos, que nada importa. Porque si eso es verdad, Dios no le importa, no existe, no tiene sentido ninguna de las cosas que hagamos. No importa si matamos a alguien, ¿a quién le importa? Dios no va a juzgar. No importa si fornicamos, no importa si mentimos, como dice Pablo,
comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Y a quién le importa? No pasa nada. Todos tenemos esa tentación. Tenemos la tentación de hacer algo nuestro Dios. Hay muchas cosas en el mundo que queremos hacer nuestro Dios. En nuestro sistema de vida, en nuestra cultura, la mayoría dice: la suprema idea de mi vida es tener y poseer. Es decir, el Dios del dinero, de la avaricia, de la codicia. Otros dicen: mi suprema idea de la vida es ganar, ser exitoso. Y cada quien dará su definición de lo que es ser exitoso. Para muchos será ser famoso, y para otros tener mucho dinero, muchas cosas. La idea suprema de mi vida es tener una vida cómoda, o una vida de placeres, viajar por el mundo, o tener una familia. Cualquiera de estas cosas pueden llegar a ser un Dios para nosotros. Estamos dispuestos a sacrificar todo lo demás con tal de obtener lo que para nosotros es supremo o más valioso. Pero todos estos son dioses falsos. Todas estas cosas, como el fin más importante de nuestra vida, es idolatría. Aunque algunas veces las personas se manifiestan totalmente apóstatas o ateos y abiertamente rinden culto solamente a su ídolo y rechazan a Dios con todas sus letras y palabras. Su ídolo, la ciencia, la riqueza, el poder, la lujuria, el trabajo, la familia, una droga o lo que sea. Confían y quieren obtener eso, excluyendo del todo a Dios. Algunos así lo hacen, pero la mayoría de nosotros no pensamos en sustituir a Dios y dejarlo completamente fuera de nuestras vidas, sino complementarlo, tener a Dios y apoyarse además en algo más. Así tenemos una doble base de confianza: Dios y además el dinero, Dios y además mi sabiduría, mis ideas, lo que yo quiero, y así sí seré feliz. Pero querer complementar a Dios en realidad es rechazarlo, no de una manera tan obvia como la apostasía, pero era lo que hacía el pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, y por esa razón fueron deportados. Ellos tenían a Dios y ofrecían sacrificios y oraban en el templo, pero además tenían ídolos, igual que muchos de nosotros. El remedio está en Dios y en su palabra. Poner toda la confianza en su poder. Las preguntas que nos hace Isaías nos hacen recordar y reflexionar en su poder, en su grandeza, en su sabiduría, en su bondad y misericordia, mostrados de manera contundente desde la creación y confirmados en la vida de Jesucristo. El problema de los israelitas
era que dejaron a Jehová para servir ídolos. Nosotros sabemos que una generación antes de que ellos fueran deportados, el reino del norte fue también deportado por otro imperio y desaparecieron, se desvanecieron a causa de su idolatría. Ellos también eran el pueblo de Dios, tenían las promesas del pacto, pero fueron desechados por su idolatría. En la generación de Isaías, la idolatría era parte de la vida de Judá, como lo es hoy entre nosotros. Ellos también cayeron en confiar en dioses falsos, como los de Babilonia o de Asiria, porque parecía que a esos pueblos les iba mejor que a ellos. Eran ricos y poderosos, conquistaban el mundo y nadie los podía detener. La tentación es que si ellos son tan poderosos, tal vez sus dioses nos ayuden también a nosotros si los servimos. Así pensamos hoy. Los que están en el mundo disfrutan de la vida, tienen todo y les va bien, hacen lo que quieren. Con su codicia son tan ricos, deberíamos obedecer, servir a sus dioses, dejar atrás todo escrúpulo, que no importe otra cosa sino el tener. ¿Qué idea o qué cosa harás tu Dios? En el fondo, tú quieres ser tu Dios, saber el bien y el mal, tú mismo decidir lo que es bueno para ti, tú escoger qué hacer con tu vida sin que nadie te diga lo que es correcto. Te puedes esconder atrás de la ciencia o de un escepticismo o de la filosofía, pero una imagen que te hagas de un Dios falso, producto de tu imaginación, es una obra humana. ¿A qué se puede comparar Dios? Es tan grande que nadie puede parecerse a Él. Lo que Isaías nos está diciendo es que Dios es grandioso, incomparable, glorioso y digno de confianza de su pueblo. Cualquier intento de hacer una imagen de Él es vano. Dice el versículo 19: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Aquí se nos describe la manera como se fabricaban los ídolos, para demostrar lo absurdo de pensar que se pudiera hacer una representación real del Dios verdadero. ¿Qué imagen se puede hacer? Un ídolo que hizo un artesano y que es recubierto de oro, que está colgado en una pared con cadenas de plata. Las imágenes eran recubiertas de metales preciosos y eso era lo que les daba valor, el material con lo que estaban hechos. Y había comercio de esas imágenes, como las figuras de los templos de Diana entre los efesios y las imágenes que se venden hoy son solo un negocio. Mientras más elaboradas, son más valiosas. En los medios intelectuales no es una imagen física, sino una imagen mental, una idea, una filosofía a la que se recubre con adornos científicos y argumentos. Pero por más que se adornen, no dejan de ser un ídolo que sirve para justificar el pecado del rechazo a Dios.
Es el versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El que no tiene recursos busca la mejor madera que pueda encontrar. En ese tiempo así lo hacían. Una que no se apolille, la que sea más durable, y busca quien le haga una figura. Su máxima aspiración es que no se tambalee, que pueda sostenerse. No importa lo que sea, necesita algo en que confiar. Todos necesitamos algo en que confiar y creer. Y podemos confiar en las cosas más absurdas, como los horóscopos o como en el tarot. O podemos confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, confiar en que no creemos, en que lo que dice Dios es para los ignorantes, en que si creemos seremos tontos, o nos sentiremos tontos. Los que no tienen la ciencia, que no conocen esas teorías, se apoyan en su propia sabiduría. Los más inteligentes confían en la ciencia, y los ingenuos en brujería, en supersticiones. Pero los que se apoyan en cualquier cosa que no es Dios, están confiando en una imagen de algo que nada les puede dar. Y dice el versículo 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Señor, es verdad que si vemos a nuestro alrededor y vemos las circunstancias y vemos la prosperidad y la manera como viven otros, podemos ser tentados a querer esas cosas, como si esas cosas valieran, como si fueran importantes, y olvidarnos de lo único que tiene valor en todo el universo, que eres tú, Dios y Padre nuestro. Abre nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, danos la humildad suficiente para reconocer quién eres, tu gran poder, tu gran sabiduría. Ahí está la evidencia, Señor, no la queremos ver. Queremos confiar en nosotros y queremos obtener por nosotros lo que nosotros pensamos que es bueno, pero solo lo bueno, todo lo bueno y solo lo bueno es Cristo. Que podamos poner ahí nuestros ojos, nuestra mira en las cosas eternas. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, llévanos más cerca de ti, que eso se dé en nuestra vida diaria, que te dé la gloria y la honra solo a ti. Obra en nosotros nuestra debilidad y nuestra fe. Danos esa fe que no tenemos, Padre. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén.